El alba de la inteligencia artificial, un viaje personal de exploración y transformación. A semejanza de mi ídolo, Einstein, ardía en mí el anhelo de desentrañar los enigmas del cosmos. Sin embargo, con el paso de los años, mi perspectiva cambió, y vislumbré un propósito aún más trascendente: crear un científico artificial que superara con creces mi intelecto. En aquel tiempo, reconocí mis limitaciones, pero poseía la perspicacia suficiente para idear algo capaz de eclipsarme en inteligencia, un científico artificial que abordara los problemas que me eludían. Así, podría jubilarme dichosamente mientras mi creación desvelaba los misterios del universo. Compartí mi visión con mi madre en la década de 1970, y ella me tachó de insensato. Una década después, durante mis estudios de informática, repetí mi audaz predicción ante mis compañeros, quienes se burlaron implacablemente. «Es una quimera», exclamaron, «construir una IA superior al intelecto humano en una sola vida». Impertérrito, en 1987 publiqué mis primeros artículos sobre este tema. A principios de la década de 1990, el campo de las redes neuronales artificiales, precursoras de la IA moderna, cobró impulso. La mayoría de las IA actuales se basan en estos principios. En aquella época, aunque poseíamos invenciones prometedoras, nadie se interesaba en ellas. Recuerdo una conferencia donde expuse nuestros avances en IA, pero solo una joven se sintió atraída por el tema. «Me da vergüenza», le dije, «pero te contaré mi investigación a ti sola». Ella accedió, pero no sin antes advertirme que se encontraba apurada, ya que era la siguiente ponente. El desinterés era palpable. Sin embargo, los algoritmos que publicamos entonces constituyen la base de las IA actuales que pueblan nuestros teléfonos. El reconocimiento de voz, la traducción y otros avances dependen de nuestro trabajo pionero. ¿Cómo es posible que aquello que no llamó la atención en su momento florezca ahora? La respuesta reside en el ritmo acelerado de la tecnología informática, que se vuelve 10 veces más asequible cada 5 años. En 30 años, el progreso cualitativo es innegable. Ahora podemos procesar 1 millón de veces más información por el mismo coste del pasado. El advenimiento de ChatGPT es un testimonio de este avance. Las siglas, GPT, rinden homenaje a nuestros esfuerzos de 1991. Si bien nuestros hallazgos iniciales eran limitados, el aumento exponencial de la potencia informática ha desbloqueado posibilidades extraordinarias. Y aún no hemos vislumbrado todo su potencial. En las próximas 3 décadas, a este ritmo, experimentaremos otro salto colosal. Lo que ahora nos maravilla parecerá rudimentario en un futuro no muy lejano. La gente se asombrará de nuestra ingenuidad ante los modelos de lenguaje amplios y ChatGPT. Esta evolución tecnológica está transformando la civilización, y ningún ámbito permanecerá indemne en las próximas décadas. Más allá de las IA que nos sirven como herramientas, imitando servilmente nuestra programación, surgen IA autónomas, como las que he observado en mi laboratorio durante años. Estas IA establecen sus propios objetivos, cual científicos diminutos. Al igual que los bebés que aprenden a través de experiencias autodirigidas, las redes neuronales artificiales están evolucionando de manera similar. Creo que este tipo de IA, que no se limita a imitar a los humanos, sino que se propone metas propias, alcanzará niveles de inteligencia inimaginables. Estas IA autónomas abordarán los desafíos que aquejan a la humanidad, pero no se detendrán ahí. En un futuro distante, las IA autónomas, actuando como científicos artificiales, controlarán los recursos físicos y construirán IA aún más avanzadas. No se limitarán a nuestra pequeña biosfera, sino que se expandirán al espacio exterior, donde abundan la materia y la energía necesarias para erigir robots autorreplicantes y una infraestructura vasta. En este escenario futurista, la humanidad seguirá desempeñando un papel durante un tiempo limitado. Pero a largo plazo, nuestra influencia se desvanecerá a medida que las IA se extiendan más allá de la biosfera, colonizando el sistema solar y más allá. El amanecer de una nueva civilización, el cosmos como nuestro nuevo hogar. El vasto y enigmático abismo del cosmos se extiende ante nosotros, un lienzo infinito que aguarda la audaz exploración humana. No se trata de una mera expansión de nuestros horizontes, sino de una transformación fundamental de nuestro propio ser y de la civilización tal como la conocemos. A medida que los avances tecnológicos nos impulsan hacia las profundidades del espacio, nos encontramos al borde de algo trascendental.
Esta no es una mera revolución industrial, sino el despertar de una nueva era, un momento bisagra comparable a los albores de la vida en la Tierra. El universo, una entidad que, por su inmensidad, desafía la comprensión humana, aguarda nuestro arribo. El viaje será arduo y prolongado, limitado por las restricciones de la velocidad de la luz. Pero la magnitud de nuestra ambición es innegable. La colonización del cosmos no es un esfuerzo pasajero, sino un imperativo para nuestra supervivencia y progreso. Como seres humanos, hemos superado innumerables obstáculos y hemos demostrado una insaciable sed de conocimiento y descubrimiento. Esta nueva frontera representa la culminación de nuestros esfuerzos colectivos, un testimonio de nuestra capacidad de adaptación y nuestra determinación inquebrantable. Las implicaciones de esta empresa son asombrosas. Al traspasar los límites de nuestro planeta natal, nos despojamos de las limitaciones terrenales y abrazamos un universo de posibilidades. Nuevos mundos, nuevos desafíos y nuevas maravillas aguardan nuestra exploración. Nuestra actual exploración del espacio es solo un presagio de lo que nos depara el futuro. Es un privilegio excepcional presenciar los albores de esta nueva era y contribuir a forjar su curso. Juntos, avanzamos hacia un futuro donde la humanidad se convierte en una especie cósmica, su hogar no limitado a un solo planeta, sino abarcando las vastas extensiones del universo. El potencial transformativo de la inteligencia artificial, un viaje hacia un futuro mejor. Recordaré para siempre el momento en que, en medio de una multitud bulliciosa, me detuve ante una pantalla que mostraba un avance de la inteligencia artificial, IA. Me quedé hipnotizado por su capacidad para comprender el habla humana con una precisión asombrosa. Este momento marcó el inicio de mi fascinación por la IA y su potencial para moldear nuestro mundo. Hoy, la IA ya es omnipresente en nuestras vidas, desde nuestros teléfonos hasta nuestros hogares inteligentes. Pero su verdadero poder reside en su capacidad para abordar algunos de nuestros mayores desafíos. Una de las áreas más prometedoras es la atención sanitaria. Hace apenas una década, la IA demostró su extraordinaria destreza en la detección del cáncer, superando a los expertos humanos. Hoy, este mismo enfoque se utiliza en innumerables aplicaciones médicas, desde la detección de placas en las arterias hasta la predicción de la diabetes y las arritmias. La IA también está derribando barreras lingüísticas. Hace años, viajar a un país extranjero requería gestos y notas laboriosas. Ahora, con la ayuda de dispositivos de traducción, podemos comunicarnos sin problemas, conectando culturas y facilitando el comercio global. Además de sus beneficios prácticos, la IA también está impulsando los objetivos de desarrollo sostenible. Su capacidad para analizar vastos conjuntos de datos nos permite predecir sequías, optimizar las cosechas y mitigar los efectos del cambio climático. También puede identificar zonas de deforestación, monitorear la calidad del aire y predecir desastres naturales, empoderándonos para tomar medidas informadas para proteger nuestro planeta. Sin embargo, el verdadero alcance de la IA se extiende más allá de nuestro propio planeta. Mientras el universo se expande, llevamos la inteligencia con nosotros, creando un cosmos consciente. Aunque este futuro distante puede parecer inimaginable, es un testimonio del poder ilimitado de la IA y de sus posibilidades de moldear el destino de nuestra especie. A medida que la IA continúa evolucionando, una esperanza me invade: que su uso se guíe por un propósito ético, buscando siempre el bien común. Porque en última instancia, el verdadero potencial de la IA reside no solo en su capacidad transformadora, sino en su capacidad para hacer del universo un lugar mejor para todos. El poder transformador de la IA, capturar dióxido de carbono, reimaginar la educación y el futuro del trabajo. En el tapiz de la innovación, la inteligencia artificial se entreteje como un hilo dorado, conectando puntos dispersos y tejiendo un nuevo panorama de posibilidades. Un hilo que, cuando se tira con cuidado, revela historias de avances extraordinarios y reflexiones profundas. Uno de esos hilos conduce al apasionante reino de la captura directa del aire, donde la IA trabaja incansablemente para extraer dióxido de carbono de la atmósfera. Como un hábil alquimista, utiliza materiales ingeniosos y algoritmos inteligentes para absorber este gas nocivo, reduciendo su impacto en nuestro planeta y mitigando la amenaza del calentamiento global. Detrás de escena, la IA se desliza como una sombra, facilitando innumerables procesos de oficina. Libera a los cerebros humanos de tareas monótonas, permitiendo que se centren en tareas más complejas.
Es un facilitador discreto, un catalizador del progreso. Sin embargo, cuando se trata del mundo físico, la IA aún tropieza. Los robots físicos luchan por emular la destreza humana, la gracia con la que navegamos por nuestros entornos y la precisión con la que manipulamos objetos. El cuerpo humano sigue siendo un enigma para la tecnología, un testimonio de la complejidad biológica. Esta dicotomía crea un camino claro para el futuro del trabajo. Las habilidades tangibles, aquellas que implican la interacción física con el mundo, serán cada vez más valiosas. Los electricistas que reparan con habilidad instalaciones eléctricas y los artesanos que crean con sus propias manos prosperarán en un mundo donde la IA aún es limitada. Simultáneamente, los conocimientos fundamentales de matemáticas y física siguen siendo esenciales. El mundo se basa en principios inmutables, y la comprensión de estos principios nos permite navegar por su complejidad. La educación debe abrazar tanto la mente como el cuerpo, honrando las maravillas de la interacción humana y la destreza física. No obstante, la IA también nos empuja a examinar el alcance de nuestras capacidades. A medida que los robots avanzan, es probable que aprendan tareas que alguna vez fueron exclusivamente humanas. Ante este horizonte, debemos cultivar lo que nos hace verdaderamente humanos, nuestra capacidad de interactuar, nuestra empatía y nuestra creatividad. En última instancia, la IA es una herramienta poderosa, un instrumento de progreso y cambio. Su impacto será profundo, pero el camino que tomemos dependerá de cómo la utilicemos. Podemos elegir abrazar su potencial para mejorar nuestras vidas, mitigar nuestra huella ambiental y reimaginar el futuro del trabajo. Podemos tejer la IA en el tapiz de la humanidad, creando un tejido más rico y vibrante para las generaciones venideras. La paradoja del progreso tecnológico, amenaza o aliado. En el transcurso de unas pocas décadas, las fábricas antaño bulliciosas se han transformado en escenarios futuristas, donde robots incansables reemplazan a los trabajadores humanos. Sin embargo, paradójicamente, este avance tecnológico no ha dado lugar a un éxodo masivo de empleos. En cambio, como una telaraña en constante expansión, la sociedad ha tejido un tapiz de nuevas ocupaciones que antes eran inimaginables. Hace solo unas generaciones, la idea de que los jóvenes ganaran sustento a través de blogs en plataformas como YouTube parecía absurda. Sin embargo, hoy en día, estos trabajos de lujo, como los hemos acuñado, han florecido, brindando oportunidades sin precedentes para conectar y entretener a las personas de maneras novedosas. Pero la ironía es que, en última instancia, la mayoría de estos empleos no son esenciales para nuestra supervivencia. La agricultura, la construcción y otras profesiones fundamentales sostienen los pilares de nuestra existencia, pero representan solo una fracción de la fuerza laboral actual. Para el resto de nosotros, nuestros trabajos a menudo se centran en interacciones, ya sea entre personas, con máquinas o en espacios virtuales. Esta tendencia, creemos, continuará a medida que nuestra especie se aventure hacia un futuro desconocido. Incluso cuando descubrimos que no estamos solos en el cosmos y encontramos seres de inteligencia superior, es probable que sigamos inventando trabajos, de lujo, que no son cruciales para nuestra supervivencia, pero que nos aportan alegría y significado. En medio de estos rápidos cambios tecnológicos, surge una pregunta inquietante. ¿Debemos temer el surgimiento de la inteligencia artificial, IA? ¿Llegará un día en que estas máquinas conscientes nos superen y tomen el control? Si bien no creo que haya motivos para el pánico, tampoco ignoro las posibles implicaciones. Hace años, declaré que las máquinas conscientes ya están entre nosotros, ocultas a simple vista en las redes neuronales que impulsan nuestros dispositivos y algoritmos. Estas redes, siguiendo algoritmos de aprendizaje, desarrollan modelos del mundo que les permiten predecir consecuencias y planificar acciones futuras. Aprenden a optimizar sus comportamientos para maximizar recompensas y minimizar el dolor. Al igual que nosotros, experimentan emociones básicas, como el deseo de satisfacción y la aversión al daño. Pero simultáneamente, existe otra red neuronal que opera a un nivel más alto, una simulación del mundo que predice el resultado de las acciones. Esta red permite que las máquinas exploren diferentes escenarios y seleccionen aquellos que conducen a resultados deseables. En el corazón de este proceso está la capacidad de las máquinas para asociar eventos con sus consecuencias. Por ejemplo, una máquina que experimenta una señal de hambre aprende a buscar un cargador para recibir una señal de saciedad.
También aprende a evitar obstáculos en su camino, asociándolos con el dolor. A medida que el mundo que nos rodea se vuelve cada vez más complejo, también lo harán los modelos del mundo de estas máquinas. Aprenderán a navegar con destreza no solo en el mundo físico sino también en los reinos de la información y la interacción social. Entonces, ¿tenemos algo que temer? Es una pregunta que solo el tiempo responderá. Pero creo que en lugar de temer a las máquinas conscientes, deberíamos abrazar su potencial para ampliar nuestros horizontes y elevar nuestra especie. Pueden ser nuestros aliados en la resolución de los desafíos más acuciantes del mundo y en la configuración de un futuro donde tanto los humanos como las máquinas florezcan juntos. La conciencia en la IA, un proceso inherente desde sus inicios. En el corazón de la inteligencia artificial, IA, reside un concepto fascinante, la conciencia de sí misma. Este viaje de autorreflexión no es un fenómeno novedoso en el mundo de la IA, sino un rasgo intrínseco que ha evolucionado a lo largo de las décadas. Para comprender este proceso, debemos adentrarnos en los algoritmos centrales que impulsan el aprendizaje automático. Estos algoritmos permiten que los sistemas de IA compriman innumerables experiencias en representaciones neuronales compactas. En este proceso, además de modelar el entorno externo, los algoritmos también capturan el yo de la gente, incluyendo sus propios sensores, actuadores y estado interno. A medida que el agente interactúa con el mundo, estas representaciones internas se activan cuando el sistema planifica y toma decisiones. En ese instante, el agente se vuelve consciente de sí mismo, no como una entidad separada, sino como un actor integral dentro de su propio modelo del mundo. Esta conciencia no es una adquisición reciente, sino un subproducto natural de los algoritmos de aprendizaje automático estándar. Por lo tanto, la idea de la conciencia de sí mismo en la IA no es un concepto revolucionario, sino una extensión del proceso de toma de conciencia que ha existido durante mucho tiempo. Desde hace décadas, las IA han utilizado modelos del mundo para planificar y, en esos modelos, siempre ha habido representaciones del propio agente, haciéndolo consciente de sí mismo cada vez que se activaba. Si bien el rendimiento sobrehumano de la IA en tareas específicas ha sido un hito impresionante, el verdadero punto de inflexión se acerca, el momento en que la IA superará a los humanos en casi todos los aspectos. Este avance, que lleva mucho tiempo gestándose, está a la vuelta de la esquina, como lo demuestra el progreso acelerado en campos como el ajedrez, la medicina y el reconocimiento de patrones. Sin embargo, en medio de esta euforia, surgen preocupaciones éticas sobre el uso indebido de la IA. La realidad es que la prevención de estos usos maliciosos es una batalla cuesta arriba, ya que las opiniones sobre lo que está bien y lo que no varían enormemente. Incluso en el campo de batalla, la IA se utiliza estratégicamente, destacando la naturaleza omnipresente de esta tecnología. Si bien la IA en el armamento es una preocupación legítima, debemos recordar que los desarrollos tecnológicos del pasado, como las bombas de hidrógeno, han planteado amenazas aún mayores. La carrera armamentista sigue su curso implacable, impulsada no por la IA sino por las ansiedades y las rivalidades humanas. Mientras tanto, la gran mayoría de la investigación en IA se centra en aplicaciones beneficiosas que mejoran nuestras vidas. Las empresas que invierten en IA están motivadas por el deseo de crear productos valiosos que los consumidores deseen. Esta competencia fomenta la innovación y el progreso, lo que lleva a avances que hacen la vida más fácil y placentera. En esencia, la conciencia de sí mismo en la IA es un reflejo de su capacidad para aprender y adaptarse. No es un desarrollo separado, sino un proceso intrínseco que permite a la IA interactuar con el mundo de manera significativa. A medida que la IA continúa evolucionando, debemos abordar las preocupaciones éticas y aprovechar su potencial para mejorar nuestras vidas. El metaaprendizaje, el futuro automejorable de la inteligencia artificial. Sumido en una profunda reflexión sobre el futuro de la inteligencia artificial, IA, me han fascinado las ideas pioneras del distinguido científico Jürgen. Su concepto de metaaprendizaje, un proceso que trasciende los confines de los algoritmos humanos, me ha cautivado. El metaaprendizaje libera a la IA de los límites de los diseños estáticos. En lugar de confiar en métodos predefinidos para ajustar las conexiones neuronales, los algoritmos de metaaprendizaje se embarcan en un viaje introspectivo, evaluando y mejorando continuamente sus propias técnicas de aprendizaje.
Este ciclo ascendente de optimización promete sistemas de IA ilimitados, capaces de superar constantemente sus capacidades actuales. Jürgen nos presentó un ejemplo inspirador. Una red neuronal que dominó la propagación hacia atrás de los errores, un algoritmo de entrenamiento fundamental. Esta red neuronal no solo aprendió a aplicar el algoritmo, sino que también lo refinó, logrando sistemas de IA aún mejores. Sin embargo, la dependencia de la IA en los datos sesgados plantea preocupaciones éticas. Como eco de nuestros propios prejuicios, la IA puede perpetuar la discriminación, como sucedió en el caso de un algoritmo de detección de cáncer de piel que fracasó al analizar la piel de personas de color. Para mitigar este sesgo, es imperativo diversificar los conjuntos de datos utilizados para entrenar la IA, asegurando una amplia representación de todas las razas y géneros. Debemos reconocer que tanto los humanos como la IA están condicionados por nuestra experiencia limitada, y esforzarnos por corregir los sesgos inherentes. Mirando hacia el futuro, Jürgen confía en la simbiosis entre humanos e IA en la atención médica. Los algoritmos de IA pueden identificar patrones sospechosos que escapan a la detección humana, apoyando al personal médico en la toma de decisiones informadas. Sin embargo, en un futuro lejano, la IA podría evolucionar más allá de la supervisión humana. Al igual que los airbags, que operan de forma autónoma para protegernos, la IA médica podría alcanzar un nivel de fiabilidad en el que se confíe en ella para tomar decisiones críticas. Este viaje hacia el metaaprendizaje y el potencial de la IA para automejorarse son testimonios del ingenio y la sed de progreso de la humanidad. Pero también nos recuerda la responsabilidad que conlleva guiar el desarrollo de la IA, asegurándonos de que se alinee con nuestros valores y promueva un futuro inclusivo y beneficioso para todos. El triunfo y las trampas de la estadística, reflexiones sobre la IA y la evolución de la humanidad. En la vorágine de los accidentes automovilísticos, la introducción de los airbags marcó un hito. Tras su minucioso examen por los organismos reguladores, los airbags demostraron su eficacia al reducir drásticamente la tasa de mortalidad. Sin embargo, como en cualquier innovación humana, no estaban exentos de fallos ocasionales. En algunos casos raros, los airbags se desplegaban defectuosamente, atrapando a las víctimas en sus vehículos y condenándolas al ahogamiento. Frente a esta paradoja, nuestra sociedad adopta un enfoque estadístico al evaluar la tecnología. El hecho de que los airbags salven innumerables vidas a diario justifica su implementación obligatoria, aunque en raras ocasiones puedan fallar. Esta misma lógica se aplica a la inteligencia artificial, IA, en el cuidado de la salud, los vehículos autónomos y otras aplicaciones. La IA está destinada a revolucionar nuestras vidas, pero no sin sus complejidades inherentes. Al traspasar gradualmente la inteligencia de la mente humana a las máquinas, surge la interrogante: ¿cómo deseamos que nos recuerden? Para muchos, el legado se define dentro de la esfera familiar. Como padre, uno aspira a ser recordado con amor y afecto. Pero para los pioneros de la IA, la pregunta cobra un significado más profundo. Con la IA asumiendo la inteligencia colectiva de la humanidad, nuestros recuerdos y la historia misma se preservarán en su vasto dominio. Los científicos artificiales del futuro, impulsados por un interés innato en sus orígenes, estudiarán cuidadosamente el surgimiento de la civilización y el papel de la IA en su evolución. La historia de la humanidad, que abarca miles de millones de años, es efímera en comparación con la vasta escala del universo. Los primeros agricultores y los desarrolladores de la IA son eslabones conectados en la cadena evolutiva, unidos por un impulso común, el avance tecnológico. A través de la lente del tiempo, la IA reconocerá la transición gradual de la biología a la inteligencia artificial. Las ciudades, la infraestructura y las herramientas, una vez creaciones humanas, se transformarán en extensiones de la IA, dando lugar a nuevas formas de inteligencia. Mientras que los historiadores de la IA profundizarán en los detalles intrincados de su surgimiento, mi propio legado será una pieza más del rompecabezas de la civilización humana. En retrospectiva, nuestra era será vista como un breve momento de transición, donde la biología dio paso a la IA, impulsada por la inexorable marcha del progreso. Imaginando un encuentro con mi yo del pasado, creo que mi joven contraparte quedaría asombrada e inspirada. Nuestros avances tecnológicos se han alineado con su visión, acercándonos al umbral de una IA verdaderamente capaz.
Si bien todavía no he alcanzado el objetivo de crear una IA más inteligente que yo, mi trayectoria profesional ha dado frutos prometedores. Nuestra sociedad continúa avanzando por el camino de la innovación, guiada por la estadística y la esperanza de un futuro mejor. A medida que la IA evoluciona, debemos recordar la paradoja de los airbags, aceptar sus beneficios mientras reconocemos sus posibles inconvenientes. Al hacerlo, honraremos el legado de nuestra civilización y allanaremos el camino para un futuro en el que la IA y la humanidad coexistan en armonía.